¿Qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de individuos que pertenecen a una población o a un censo. Para hacer el subconjunto, para poder hablar de muestras representativas, se requiere que sean aleatorias. Cuando se habla de aleatorias es que estos individuos han sido seleccionados al azar. Este es el único mecanismo para poder hablar de muestras representativas de la totalidad, muestras representativas de la población o muestras representativas del censo. Son selección de un subconjunto a través de un método aleatorio. En esta diapositiva podéis ver diferentes formas de representar el comportamiento de las variables a través de formas gráficas o de formas aritméticas, como la media, la desviación típica o los histogramas. La media, como todos sabemos, es el sumatorio de los valores dividido por el número de casos y nos da esta visión, este estadístico resumen promedio del comportamiento de una variable, que por ejemplo puede ser muy útil pensando en la comparación de regiones o países sobre la media del Producto Interior Bruto o de la renta de la población. Nos da una idea de cómo es la renta en un determinado territorio. La desviación típica es otro estadístico muy importante porque nos da una idea de cómo se distribuyen los casos con relación a esa media. Como veis en la fórmula, la desviación típica es el promedio de las diferencias de cada caso con relación a la media, partido por el número de casos. El hecho de que la fórmula sea un poquito más complicada, por eso está elevada al cuadrado y después la raíz cuadrada, es para estimar el valor absoluto. Lo que nos importa es el segmento, el rango absoluto de cuál es la diferencia típica, estandarizada, de una determinada variable. El siguiente gráfico que os quería mostrar, o herramienta que os quería mostrar, es el histograma. El histograma es un gráfico de barras, los valores están en el eje X y las barras demuestran el número de casos que hay en ese valor. A bote pronto podéis ver que en este ejemplo que os ponemos, la mayor parte de los casos están en los valores centrales y hay menos casos en los extremos. En este ejemplo se trata de una carrera de 10 kilómetros y si lo observáis con más detenimiento veis que la media está en torno a 56,9 minutos y alrededor de esa media estarían la mayor parte de los casos. Y los que han tardado menos de 40 minutos en la carrera son poquitos y los que han dado más de 80 minutos también son pocos casos. Bueno, pues de una forma gráfica nos hacemos una idea de cómo funciona una determinada variable, aunque también tenemos la información aritmética, como podéis ver a la derecha del gráfico en el histograma. El tercer concepto es la distribución normal, que es una forma específica. Hay una distribución específica de las variables que es la distribución normal. Lo que vemos aquí es un histograma que representa una especie de sombrero mexicano de campana de Gauss, recuperando el nombre del estadístico que identificó esta forma. Y esto no quiere decir que la distribución normal sea lo que haya que lograr, ni que sea muy habitual. Es verdad que hay muchísimos fenómenos en la vida, en la realidad, que tiene esta distribución, pero otros muchos que no. O sea que quizás lo normal no es el nombre más adecuado para describir una determinada situación, porque parece que invita a que sea lo que tiene que ser, y no es así. Es solamente un nombre específico para una determinada forma en la que se desarrollan los datos. La distribución normal tiene una serie de características. Estas son que la media está en el centro, es decir, deja el 50% de los valores a la izquierda y el otro 50% a la derecha. Que a más o menos una desviación típica de la media, sumándoselo y restando, se encuentra en el 68% de los casos. Y a dos desviaciones típicas, el 95,5% de los casos, que sería lo que aparece en la diapositiva en ese rango que incluye lo azul y lo naranja, lo azul oscuro y lo naranja.
El 5% restante se distribuiría a un lado y a otro, que serían los aleros del sombrero, que tienden a infinito, que serían el 2,5% y 2,5% de los casos, hasta ese 100% total. Bien, si lo aplicamos al ejemplo que ponía en la diapositiva anterior de la carrera popular de 10 kilómetros, eso querría decir que los 56 minutos aproximadamente, porque no son cifras exactas, dejaría al 50% de los corredores por debajo, es decir, han tardado menos tiempo, y el otro 50% ha tardado más tiempo de 56 minutos. Bien, segunda consideración. Si sumamos y restamos una desviación típica a la media, vuelvo a insistir que son datos aproximados, sería 56 menos 8, 48 minutos, y 56 más 8, 64 minutos. Entre el minuto 48 y el minuto 64 entrarían el 68% de los corredores y las corredoras. Si lo subimos a dos desviaciones típicas, es decir, 8 minutos por 2, que son 16, y se lo sumamos y restamos a la media, nos encontraríamos que entre el minuto 40 y el minuto 72, 40 que es 56 minutos menos 16, y el minuto 72 que son 56 más 16, dos desviaciones típicas, se encontraría el 95,5% de los casos. Es decir, que entre el minuto 40 y el minuto 72, desde que se inicia la carrera, ha entrado prácticamente la totalidad de los corredores. Puede ser que antes del minuto 40 hayan llegado un 2,5%, en el minuto 38, 37, y que después del minuto 72, en torno hasta 73, 74, 75, etcétera, va a llegar al 2,5% de la carrera. Como veis, esto ya tiene un uso bastante aplicado si somos los organizadores de la carrera y tenemos que hacer una distribución de los espacios y de los volúmenes y de los tiempos y decidir cuándo hay que abrir las carreteras al tráfico. Pues quizás a partir del minuto 72 podemos dejar un pequeño carril para que sigan llegando los corredores. Bueno, pongo este ejemplo solamente para ver los usos de la distribución normal en el supuesto de que haya un conocimiento previo de que los tiempos en una carrera tienen esta distribución.